Ya empecé la grabación. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, entonces estamos ya en la clase número 6, la última clase de la segunda semana. Ya la próxima semana empezamos lo que tiene que ver con la última semana del curso, la definitiva. He estado calificando, por eso a algunos se les ha devuelto la tarea y ya les devuelvo con la calificación. Ana San Andrés, ¿alguna pregunta para empezar a lo que es el tema de hoy? Sí, Anita, por favor. Dígame. Uno le quería preguntar, verá, ya envié las dos tareas, pero la de esta semana no encontré esas actividades autónomas. ¿En dónde le encuentro? Porque no, solo le encontré la tarea y eso le envié y usted sí me envió, sí me Sí, reenvió. ya están calificadas las tareas. ¿En dónde La encuentro eso, las actividades actividad autónomas? autónoma Por es en favor. el canal número 2, en el canal de la segunda semana. Sí, Ahí está la actividad autónoma. gracias, Anita. Ok, de nada. ¿Alguna otra persona? Bueno, como les decía, ya estoy calificando todas las tareas, la califiqué las 3 actividades, los que me han entregado, ¿no? Las actividades semanales voy a calificar en la próxima semana ya, cuando ya termine la actividad semanal 1, que termina el 24, es el plazo para la entrega de tarea de la actividad semanal 1, el 26 de la actividad semanal 2 y recuerden que el primero es de la actividad semanal 3. ¿Ya? Entonces, como esto le digo, ya la próxima semana vamos a trabajar en el canal número 3 porque es la tercera semana de clase. Entonces, hoy día vamos a empezar con lo que tiene que ver con los discursos. Los discursos que uno tiene que realizar o organizar cuando uno hace un acto, un evento presencial. El discurso es comunicativo, planificado con un objetivo institucional o empresarial. Tiene como finalidad persuadir, informar o inspirar a una audiencia para un objetivo definido. La importancia del discurso está alineado al mensaje que se va a dar y debe ser estratégico. Bueno, los tipos de discursos son institucionales, que son en actos oficiales, inauguraciones, aniversarios, sesiones solemnes. Persuasivo, busca convencer, por ejemplo, campaña de crisis o campañas para promocionar algo. Motivacionales para inspirar algún objetivo específico. Y de agradecimiento o reconocimiento por momentos formales o por momentos que destacan de la marca, o de crisis o disculpa pública con un tono empático y transparente y sobre todo asumiendo su responsabilidad. ¿Cuál es la estructura de discurso? El discurso tiene introducción, tiene historia y tiene al final el cierre. Eh, en lo que tiene que ver, como les estuve explicando lo que es un boletín de prensa, se acuerdan que la parte esencial, el eje, como uno arranca, la parte más importante, obviamente que es el primer párrafo, que tiene que tener el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. En el discurso no es la primera parte lo más importante, sino el cierre del discurso. Entonces, en la introducción empieza uno a crear una historia para captar la atención a la persona. El desarrollo están los argumentos fuertes que provocaron hacer ese discurso. Y el cierre es un llamado a la acción o un mensaje emotivo para dejar como en el aire una frase en el gente o en el público que asistió. ¿Cuáles son las estrategias de oratoria o retórica? Primero, el uso del tono, pausas y ritmo. Entonación depende de lo que se diga en una oración, de lo que se quiera hacer énfasis.
Lenguaje corporal, la mirada, la postura, los gestos. Uno puede tener una sonrisa sin reír. Es decir, se nota tener una cara alegre sin tener que estar sonriendo, sino que se le note en el semblante. Control de emociones. Hay veces que el público está inconforme, sobre todo cuando el discurso es muy largo. Y el manejo de miedo. El manejo de miedo escénico, principalmente. Hay gente que le tiene miedo al público y se nota nervioso, se ve inseguro. Recursos retóricos pueden ser anáforas, metáforas, repeticiones para enfatizar algo que quiera que permanezca en la mente de las personas que están. Ahora, eh, el arte para redactar discursos se trata principalmente de que primero que todo, investigar. Investigar el tema que van a tratar, desde el antes, el durante y el después, para tener conocimiento de todo, de los valores y de todo lo que conlleva ese tema. Entonces el orador tiene que conocer a profundidad todo para saber cómo se expresa, cómo obrar y cómo reaccionar en determinado momento. Hay que decidir cuáles van a ser los objetivos y los principales puntos del mensaje. Y eso es clave. Primero se hace un guión, como poniendo todos los puntos para poder conocerlo mejor. Y después se redacta un borrador del discurso, obviamente, ya que uno tiene que tener una persona, un titular que va a dirigir eso, tiene que presentarle para que conjuntamente desarrollarlo y de ahí ya ponerlo en limpio. Hay que elegir las palabras y el estilo de redacción para que sean atractivos al oído. El estilo debe ser una conversación, algo súper sencillo, conciso y claro. Es preferible utilizar frases sencillas, claras, que la gente entienda y que evoque imágenes en la mente de la gente que está ahí, que haga que la gente se sienta identificada, que se sienta comprometida, que se sienta parte del discurso. Todos los discursos tienen un principio, un núcleo y un final, ¿ya? Todos tienen ese esquema. Ahora, como se hace también, como le expliqué, que el media training es para capacitar a todas las personas que van a estar con los medios de comunicación para que tengan una adecuada entrevista y que salgan avante, lo mismo tiene que haber una preparación, un entrenamiento de la persona para que dé el discurso en perfecto manejo. En estos momentos, cuando uno hace a veces discursos, tienen el teleprompter, que es lo que se usa para que la gente crea, las personas, el público, que es que está hablando, como estoy hablando yo ahora, sin nada adelante, pero eso está leyendo y tiene que saber cómo leer. Es decir, no puede leer, por ejemplo, decir, por ejemplo, yo voy a leer ahora cómo pronunciar un discurso y hacer una presentación. Si uno lee de esa forma, la gente del público se da cuenta que le está leyendo. No, tiene que entonar como que estuviera conversando para saber destacar lo más importante. Antes de hablar ante un grupo es recomendable averiguar todo lo que se pueda sobre el mismo y sus intereses. No es lo mismo hablar con un público joven, con un público adulto, como las personas de la tercera edad, como personas que están en un acto deportivo, como alguien que está haciendo una sesión solemne acerca de alguna labor social o cuando están haciendo un emprendimiento, una empresa está lanzando un producto. No es lo mismo, no es la forma de hablar igual. La comunicación no verbal es un aspecto importante de cualquier presentación. El orador debe mostrarte entusiasta, mantener un contacto visual con el público, mostrarse seguro, sonreír y gesticular de manera adecuada. La mayoría de los discursos debe tener una duración
máximo de 30 minutos. Por eso yo le dije que depende el público. A veces tienes que tener una personalidad muy fuerte porque el público abuchea cuando mucha gente está hablando demasiado y están aburridos. Entonces, no les gusta que el discurso sea muy largo. Bueno, esto es el preámbulo para que ustedes sepan cómo se hace un discurso. Pero lo básico para que ustedes aprendan cómo es un discurso es que escuchen diferentes tipos de discursos. Yo les voy a poner tres discursos. Uno, no sé si ustedes conocen, algunos tengan referencia a esta persona, se llama Martin Luther King. Él fue un presidente de los Estados Unidos e hizo un discurso ante la opinión pública, ante toda la gente que estaba, una gente de la misma, porque era el afroamericano, y habló sobre las diferencias, sobre tener fe, sobre el sueño de que todos seamos iguales. Entonces era un discurso motivador para la gente para poder soportar las diferencias sociales y las raciales que había en esa época en Estados Unidos. Entonces, escuchemos el primer discurso. Ya después les voy a contar cuál es el segundo discurso. ¿Ok? Entonces ahora les voy a compartir ese discurso para que ustedes noten cómo él hace la entonación y que se fijen, sobre todo, esto no es para que ustedes sepan el contenido. El contenido sí importa, pero lo que quiero que ustedes noten, la forma como él se comporta con el público, cómo él empieza y cómo culmina ese discurso. ¿Ya? Ahí ustedes ven el secreto de cómo hacer un discurso. Entonces les voy a compartir la pantalla. Me dicen cualquier cosa si no nos pueden escuchar, ¿ok? I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. Por favor, los micrófonos tengan apagados. Estamos escuchando el discurso. Les ruego. Sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, my country, 'tis of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's cry. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Ahí está lo que yo les decía. Somos libres, vamos a soñar, somos libres. Con eso termina el discurso en Martin Luther King. Es como para sellar el discurso que acababa de terminar. Ya vieron la postura, vieron la entonación. Para el público que estaba en esos momentos medio convulsionado por el asunto de los problemas que tenían raciales en esos momentos. Ahora vamos al siguiente discurso, que es, algunos de ustedes tienen que haberlo escuchado, la que es del expresidente o del presidente del Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. El último discurso de él. Él era el mejor orador de la época, era un excelente orador, una persona que sabía dominar el público, que daba la entonación donde tenía que dar la entonación. Lo único que fallaba, que en esa época era lo normal, es que el discurso era muy largo y la gente se cansaba. Entonces, eso es el problema. Pero lo que yo les voy a pasar, tienen que ver la forma de él de responder al público en el sentido de el carácter, la entonación. No le importaba que lo pifiaran, no le importaban las reacciones de la gente. Él seguía como si nada hubiera pasado. Era él, su mundo y su reflejo y lo que tenía que hacer y lo que quería informar. Eso es lo importante que ustedes tienen que ver en este discurso. Escuchemos. Y veamos también. Las democracias no deben ni pueden ser débiles. Por lo mismo, este gobierno, con la fuerza del derecho y de su origen popular, no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, tolerancia con abulia. No hemos abdicado ni abdicaremos de las tesis de los derechos humanos, puesto que no es tesis coyuntural ni acomodaticia, pero somos claros al expresar que los derechos humanos no pueden ser invocados como arbitrio negativo de las democracias o caballo de Troya de los extremismos. Los principios valen por sí y no por su condicionamiento a determinadas doctrinas políticas. Por ello, no permitiremos, a fuer de ser y seguir siendo democráticos,
que el terrorismo o la anarquía ingresen al país. Seremos, como lo hemos sido, inflexibles y con la ley en la mano. Tolerancia democrática no es impasibilidad ante los enemigos del orden legítimamente constituido. Seguiremos defendiendo, como hemos defendido, la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria, que partiendo de todo aquello que nos une, pueda ir superando lo que nos divide. En momentos críticos de nuestra historia reciente, hemos tenido una respuesta que no olvidaremos. Y por eso vale recordar en este momento la decisión de la Organización de Estados Americanos y la gestión efectuada por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de Norteamérica en los conflictos de enero de este año. Para los ecuatorianos, nuestra primera prioridad es y debe ser Ecuador. Y esto lo hemos cumplido sin mediatizar los principios. Somos integracionistas y permaneceremos en el Grupo Andino. Las crisis económica y política del pacto deben superarse por la voluntad política y la expresión sincera de probar que se quiere la integración cumpliendo lo pactado. De otra suerte, no sería el Grupo Andino sino una triste mascarada, y el Ecuador no se presta a eso. Hasta junio estarán listos y en firme los planteamientos que haremos a los demás integrantes del grupo. Hemos dado y seguiremos dando el más firme aporte a la estabilidad democrática, pero a partir de ahora impulsaremos con mayor firmeza el proceso, como pregonaban las pitonisas del apocalipsis económico-social. Se han tomado medidas y algunas muy duras porque otros gobiernos, a los que añoran los serviles y los plutócratas, no tuvieron el coraje de hacerlo. Nos entregaron un país endeudado. Pero claro, casi a 2 años de gobierno constitucional se han olvidado de los 9 años de dictadura. Hoy no estamos en la bonanza del petróleo, ni con los grandes precios del cacao y el café. Por el contrario, vivimos una crisis internacional de estos productos y, sin embargo, controlamos la economía nacional. Hay que partir del pueblo y sus posibilidades para adoptar las medidas económicas, y del pueblo y de sus necesidades para adoptar las medidas sociales. Ecuatorianos, fuimos serios y honestos, seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de nuestros planteamientos. Que no sean las palabras, sino las obras, las que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Es hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Probemos el amor a la patria, cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador.
nuestra gran pasión, oídeme, es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquilla, Machinaza y Mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Bueno, ya escucharon este discurso, muy emotivo al final, con esa frase de viva la patria que quedó marcada en la historia del Ecuador porque fueron sus últimas palabras en público y se dieron cuenta de que él tenía una personalidad, una entereza, una fuerza en la palabra que cambiaba las pifiadas que le estaban dando con aplausos. Entonces, de este discurso vamos a un discurso mucho más biográfico, que es de Steve Jobs, que le da a unos estudiantes universitarios cuando se están graduando. Y al final son unas palabras emotivas para que ellos tengan empuje, tengan fuerza y arranquen una carrera de éxitos en lo que tiene que ver con su trabajo, su carrera, sus logros que van a salir después de la universidad. Escuchemos. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay.
It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible, so keep looking. Don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now.
This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Bueno, ¿qué les parecieron los tres discursos? Bien motivacionales, donde hubo un golpe de emoción y palabras exactas con altos y bajos a la forma de expresarse de cada expositor. Claro, dando la entonación exacta. Depende del sentido que le querían dar. ¿Alguien más? Miss, el Dígame. último discurso de Jaime Roldós Aguilera fue previo antes de su muerte, un 24 de mayo del año 81. Sí, es el último discurso de él. El último. De ahí él sale, coge el avión y se estrella. El último discurso. Por eso las palabras son tan fuertes al final cuando dice viva la patria, porque resona como una despedida. Entonces, es fuerte ese discurso, muy fuerte. Pero lo que yo voy es que la entonación que le daba, la personalidad que él tenía, la gente lo pifiaba, la gente, muchos no le hacían caso, pero él seguía con personalidad, sabiendo lo que tenía que hacer, demostrando su personalidad. Eso es lo destacable. Por eso puse los tres discursos de personajes que eran diferentes en cada época, porque cada uno son diferentes épocas. Uno, una época muy antigua como Martin Luther King, de ahí viene Roldós también, ya casi 40 años de ese discurso. De ahí está Steve Jobs, que es mucho más moderno, es una persona muy actual, muy apegada a lo que es la tecnología.
Sí se dan cuenta que son 3 discursos de diferentes épocas, con diferente público, diferentes emociones. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. La forma como se da el discurso, la entonación, que todo va acompañado, que todo es como orquestando el mensaje que van a dar. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de lo que yo les he mostrado en estos 3 discursos. Que para eso tienen que tener una formación. El personal de relaciones públicas es su responsabilidad formarlos. Tiene que formar a los directivos o a la persona que va a pronunciar el discurso y hacer las presentaciones de forma eficaz. Porque no hay nada más feo que un discurso mal dado, que la gente se vaya, porque la gente ve un discurso que no le gusta y se va. Entonces el objeto, el propósito del evento que están haciendo, si el centro es un discurso de la persona y la persona se va, obviamente es fracaso total en el evento que uno está organizando. Entonces, esa es la importancia que ustedes sepan cómo manejar a la persona que va a dar ese discurso. Las apariciones de un discurso que da, por ejemplo, un presidente de una empresa o, por ejemplo, un presidente de la República o el presidente de Microsoft, es decir, dan a la organización una cara humana y ayuda a crear relaciones entre el público y la empresa, o el público o la institución que está haciendo. Por favor, señores, mantengan los micrófonos apagados. Estamos en clase, ¿ok? Listo. Otra área es la formación de portavoces. Los portavoces son, perdón, ay. Perdón. Ay, ya. Los portavoces son directivos o mandos intermedios que deben saber cómo funcionan los medios y cómo tienen que dar respuestas breves y concisas sobre determinado tema que van a hablar. Por ejemplo, tenemos un caso de un portavoz, no sé si se acuerdan, Jorge Rodríguez. Él era, antes de ser portavoz del municipio de Guayaquil, él fue reportero de Teleamazonas. Entonces lo habían escogido para que dé unas explicaciones de cuando hay algún problema de, por ejemplo, que están asfaltando una calle y se demoran, o que tienen que cerrar por ejemplo, un problema que hubo me acuerdo que era por el asunto de Metrovía, él fue y dio la cara. ¿Por qué? Porque hay veces que la alcaldesa, en ese tiempo era la alcaldesa Cintia Viteri, no podía dar la aclaración, estaba en otras ocupaciones y por eso habían escogido el portavoz para que dé la cara y no ser un simple comunicado frío de la institución, sino que hable una persona a favor de ella. ¿Ok? Entonces, eso uno tiene que, ¿se acuerdan lo que yo les hablé del media training? También ustedes tienen que hacer un entrenamiento, tienen que capacitar a la persona para que pueda ser la que responda a los medios de comunicación. No sé si vieron hace poco una aclaración o un comunicado que dio Interagua sobre casi 25 o 26 horas que iban a haber agua en Guayaquil. Y que, bueno, al final el gobierno les prohibió cortar tantas horas el agua, entonces quedó sin efecto esa medida. Pero la que dio la respuesta fue la que se llama la gerente de recursos de relaciones públicas de Interagua, que se llama Ifer Florchen. Ella también fue una periodista que trabajó en Canal 1 hace muchos años y es la persona encargada de relaciones públicas de Interagua. Entonces, esa es una portavoz de Interagua para dar esa explicación. Entonces, existe esa figura
en cualquier institución cuando quieren dar la cara y la principal autoridad no la va a dar. ¿Sí quedó claro? Bueno, finalmente, Exacto, sí. como conclusión de lo que vimos la clase del día de hoy, tenemos que las relaciones públicas comunica, ese es su principal objetivo, y cuidar la reputación de la empresa. Un discurso bien construido puede fortalecer o puede dañar la imagen de la organización. Un discurso es la manifestación clara de que la palabra tiene poder en acción. Representa la voz institucional que transmite identidad, valores y emociones, buscando generar qué es lo que necesitan, una conexión con la comunidad, demostrarles credibilidad, confianza al público que ha asistido y al público que también puede ver. Hay veces en estos momentos no solamente lo pueden transmitir por televisión porque ya la televisión está venida menos, sino lo transmiten en las diferentes redes sociales en vivo. Si han visto, ¿verdad? En algunas redes sociales que transmiten en vivo ciertos eventos. Y entonces, en el momento que transmiten en vivo, el discurso lo tienen que hacer a través de un teleprompter, que es un aparato que lo pone enfrente a donde está el podio, donde está el que da el discurso, y él habla como que estuviera hablando normalmente, pero gesticulando, dando la entonación y dándole vida al discurso que está ahí puesto. En relaciones públicas, un discurso bien construido no solo informa, sino que persuade, hace que la gente se sienta conectada, inspira y fortalece la imagen de la empresa que lo está emitiendo. Es en esencia la herramienta que transforma las ideas en mensajes capaces de influir y dejar huella. Sobre todo, si la última parte del discurso, como viva la patria, como siguen hambrientos, sigan alocados, sigan hambrientos, o gracias a Dios, esperemos a Dios, son las finalizaciones de los tres discursos que acaban de escuchar. Quedan en la mente de las personas que fueron e incentivan que esas personas tomen otra actitud a la salida de ver ese discurso. Ese es el fin. ¿Ok? Bueno, ¿alguna palabra, alguna reflexión, algo que quieran acotar? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Puede existir que tengo un documento o ya esa parte de que ya está todo muy bien redactado, pero la persona que lo va a manifestar o lo va, en este caso, como lo hicieron el candidato, el que era presidente, hacía énfasis, pero si esa persona no conecta, así esté muy bien redactado todo, ¿qué se puede hacer ahí? Eso es lo que les estaba explicando, el media training. Usted tiene que entrenarlo para que él le diga el discurso a usted 1.500 veces antes de que hable Exacto, el puede discurso. pasar eso, pero yo dentro de, en este caso, un ejemplo, ciertos candidatos vienen en preparación desde mucho antes, pero no logran conectar, así tengan un buen discurso. O sea, No no logran conectan conectar, porque no es que llegan. usted lo prepara. Ujú. Yo he trabajado en campañas políticas Ajá. muchísimo. Y yo estuve con una de las personas, creo que 3 días encerrada haciéndolo hablar, haciéndole gesticular. No, no transmite nada, repita de nuevo. No, no me convence, vuélvalo a hacer. Hágalo aquí, traía personas hasta que le salga. ¿Lo logró? Sí, sí lo logré. Sí. Sí. Ok, Es que, Miss. es que aparte que me lo decía a mí, lo filmaba. Mire que usted no transmite nada, vuélvalo a hacer. No, es que vuélvalo a Sí, hacer. Esa es su pasa función. eso. Esa es Ok, su función. Y listo, Miss. hágalo si, por ejemplo, usted tiene un evento. Por ejemplo, estamos ahora, por ejemplo, el 16 de abril es el Día de la Provincia del Oro.
¿Ya? Ahí la prefectura del Oro tiene que hacer una sesión solemne y hace agasajos el día de la provincia, todo eso. Entonces usted tiene que en esos momentos, ¿quién da el discurso? El prefecto. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Que el prefecto, por ejemplo, el prefecto de ahora, no me acuerdo ni el nombre porque es nuevo. Clemente Bravo. Ese, bueno, no lo conozco. Pero bueno, usted tiene que encerrarse con él, hablar, hacer el discurso siquiera un mes antes. Desde el 15 de marzo usted tiene que hacerlo, que ensaye, 2, 3 horas diarias. Termina la agenda de todo el día, se va usted a la prefectura y se pone así atrás, hasta que le salga. Le graba, lo hace ver, volver a hacerlo. Y los últimos días con mucha más fuerza. Entonces ahí termina saliendo. Lo mismo, lo que tiene que hacer es cuando va a las entrevistas, a los diferentes radios, canales y todo eso. Si usted no convence, los periodistas van a quedar dudosos y le van a seguir haciendo preguntas sobre lo mismo. En cambio, si es convincente, no va a pasar eso. Esa es su responsabilidad como relacionista público. El fracaso de su jefe es su fracaso. Póngase eso en la mente. Listo, Miss. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ana San Andrés. Anita, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el caso de los emprendedores que seríamos nosotros relacionistas públicos, ¿cómo podríamos prepararnos para enfrentarnos a un público? Porque nosotros somos dueños de negocio, relacionistas públicos y todo eso. Hay muchas personas, como usted indica, que tienen miedo a hablar. Escénico, sí, perdón. Y es difícil que se les una palabra, pero en cambio nosotros, ¿cómo podríamos como personas dueños de negocios que tenemos que hacer nosotros mismos, sacar adelante nuestros proyectos, cómo podríamos prepararnos para perder todo ese miedo y todo eso? Gracias. Con un poco, con la confianza de lo que usted está demostrando. Si usted conoce el producto, si usted conoce lo que usted está haciendo, va a tener confianza para poder transmitir eso a la otra persona. Y eso se le va quitando poco a poco. No es de golpe, sino poco a poco. Es como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Empieza poco a poco, se cae, se levanta, sigue, se cae, se levanta hasta que puede andar en bicicleta. Es así. Tiene que insistir, tiene que mirarse en un espejo, hablar al espejo, tratar de convencer al espejo o grabarse usted en el celular, se graba, se ve qué es lo que está haciendo, o personas que están con usted, en qué estoy fallando, mira, te quiero vender tal cosa, ¿qué opinas? ¿Cómo lo vendo así? ¿Qué te parece? ¿Estoy haciéndolo bien? No, no me gusta. ¿Qué es lo que, según tú, qué es lo que yo tendría que cambiar? Te dice. Así, poco a poco. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces con eso damos por terminada la clase el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Ya saben que es la última semana de clase. Ya, la última semana de clase de la segunda semana y ya vamos a entrar a la tercera semana. Ya estoy calificando, me puse a calificar todas las actividades, ¿ya? Hay algunas personas, no sé si han entregado, algunas de las que están aquí presentes, ya han entregado las actividades, les ha llegado la devolución. Cuando les doy, les devuelvo, a mí sí. Ya, cuando le devuelvo la tarea es porque tiene la nota. A nadie le he devuelto para que revise y regrese. ¿Ya? Entonces, todos son calificados, ¿no? Al final se ve, exacto. Entonces, al final, sí. Entonces, ustedes ven su nota, es para que ustedes sepan cómo van rindiendo en el curso. Entonces, ahí ustedes ven. En caso de que no tengan 100, que tengan más baja nota, no es la nota final. Miren que yo tomo en cuenta como actividad las actividades autónomas, como parte de su rendimiento. Entonces, póngase que ustedes vi que no me convencieron con una tarea.
Entonces les puse 80, pero veo que me han entregado las actividades autónomas completas, que me han hecho un buen razonamiento, les voy a subir la nota, ¿ya? Así que por ese lado no se preocupen. Le Dígame. saluda a Vega. ¿Se acuerda que yo le había comentado que tenía una cirugía? Ajá. Recién ayer ya me dieron el alta y hoy día, si es posible, le envío los deberes. No se preocupe, los deberes todavía no tienen fecha de vencimiento. El vencimiento es la próxima semana, es el 24 el martes y el 26 el jueves la otra, y el 1 es la tercera tarea. Así que no se preocupe que tiene tiempo para entregarla. ¿Ya? Gracias. Ok. ¿Perdón? Fui yo la persona que antes le dijo que pues la actividad se me había desaparecido de donde están las tareas, se me desapareció de ahí. Pero ya yo la encontró. En actividades, la encontré en actividades. ¿Cuál? ¿Cómo que actividades? En actividad, las tareas. No, en la parte donde dice tareas se me perdió, ahí no me apareció nunca. Pero ¿en qué canal general? Sí, me imagino que va a ser así, pero aquí me dice actividades, la encontré ahí, no pasa nada, porque igual yo se la mandé de ahí. Usted entra ahí y va directamente a tareas, así que no importa, por ahí entra. Ya, gracias. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Licenciada, ¿qué tal? Tengo una duda. Oiga, una consulta. Dígame. Póngase esas cosas. Sí, no sé quién va a hablar primero. Decídense, a ver, digan. A ver. Tengo una pregunta. Ya entregué la tarea. Ya, listo. A ver, ¿quién? Katia Morán. Ya. Katia Morán está con la mano alzada. Sí, una consulta. Yo ya subí las 3 actividades. Ajá. Pero no sé cómo ver si realmente las entregué. Ya no me sale nada en lo de tareas. ¿Significa que lo subí correctamente? Es que la verdad es la primera vez que utilizo Teams. No sé porque no he visto. Yo lo que veo es calificar. Hágame, yo creo que sí. Si usted ya entregó y ya no ve la tarea es porque ya las entregó. Ya, sí, yo la subí en ese instante. Para que revise por si acaso, que no he utilizado este programa. Gracias. Ya le voy a chequear. Ana Lucero, ¿ya habló también? Ángel Lucero. Ángel, perdón, dígame. Sí, no se preocupe. Le iba a consultar algo. Lo que es las actividades, entre actividades y tareas, ¿cuántas actividades y cuántas tareas en este caso tenemos hasta el día de hoy? 3 actividades semanales y 3 actividades autónomas. Ya, 3 actividades semanales y 3 actividades autónomas. Entonces serían 6 trabajos que tenemos que enviarle. Bueno, obviamente dice que no hay fecha de caducidad todavía. Para ¿verdad? 3 actividades autónomas no tiene fecha de caducidad. Las 3 actividades semanales sí tienen tiempo de caducidad. La 1 el 24, las 2 el 26 y la 3 el 1 de marzo. Ya, perfecto, listo. Ingeniera, muchísimas gracias. Era eso nada más. De nada, ok. Nadie más. Bueno, entonces con eso damos por terminada la clase el día de hoy y nos vemos el día lunes. Que pasen un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Miss. Gracias a todos.